Yo también uso el mismo tipo de suturas para la colocación de las válvulas. Pues normalmente yo no utilizo la tunelización que ocupo yo también es a 3 milímetros de limbo, y siempre pongo un parche escleral sobre el resto del tubo valvular. Nunca he intentado poner una tunelización un poco más larga, no he tenido la necesidad de hacerlo, y prácticamente pues la misma técnica. En base a tomando en consideración esta técnica, quizás una de mis variantes que yo utilizo es la sutura. La sutura de la válvula comúnmente me gusta una seda 7 ceros, que es lo que yo con más frecuencia utilizo, pero también una opción a eso es un nylon 10 ceros. Es muy delgado, pero yo he colocado implantes, muy pocos, con esa sutura como alternativa, pero mi opción A siempre es una seda 7 ceros. En relación a si utilizo parches esclerales, en realidad yo utilizo la técnica de tunelización escleral a 3 milímetros con una aguja de 22 gauge. Tunelizo a cámara anterior e inserto el tubo. Cuando se dificulta, bueno, puedo hacer un flap escleral, tipo como si fuera una trabeculectomía, en el sitio o en el sector donde va a ir el tubo. Después penetro con una aguja y coloco el tubo, y ya nada más coloco 2 puntos en ese flap escleral. Es una alternativa. Comúnmente yo utilizo la tunelización escleral. Mira, yo particularmente soy partidario de la tunelización con algunas excepciones. Definitivamente creo que si hacemos una adecuada tunelización pudiéramos tener la tranquilidad de que ese tubo no se va a destruir como a veces lo apreciamos, pero en ocasiones tenemos ojos con escleras muy delgadas, de tal manera que sí, la colocación de un parche escleral es aconsejable cuando no podemos tener la tranquilidad de hacer un túnel en una esclera de características normales. No le veo por allí alguna, a lo mejor sí lo mencionaste, pero es importante también tomar en consideración el uso de mitomicina o de algún otro antimetabolito, porque con alguna frecuencia hay una reacción importante de los pacientes hacia el cuerpo valvular y se encapsula, y este encapsulamiento puede ser terrible para que no nos deje funcionar a la válvula. La paracentesis sí se menciona, aguja número 22. Esta paracentesis es la que sirve para tunelizar, porque queda perfectamente bien envuelto, es el calibre del tubo que se va del tubo valvular que va a entrar a la cámara anterior. El recorte de la válvula, pues eso va de acuerdo a dos cosas: al tamaño del ojo y a que lo dejemos más o menos a mediados del espacio entre el área pupilar y la base y el limbo. Siempre utilizo yo para fijar a la válvula una seda 7 ceros. Me gusta mucho porque es muy maleable, no les da habitualmente posterior reacción de cuerpo extraño, y ni tampoco hace ninguna erosión de la conjuntiva que pudiera exteriorizar un material de sutura un poquito más rígido. Quizás eso es lo que pueda aportar. Doctor. Yo tenía una duda y les quería preguntar: ¿la técnica que están hablando es la técnica de tunelización del Dr. Hill? ¿O están hablando de la técnica que hacen en Estados Unidos, donde tapan el tubo con esclera? O sea, hacen una tunelización a 3 milímetros y dejan lo demás libre, como lo hace el Dr. Hill, como lo escribió el Dr. Hill, o penetran la cámara anterior y recubren 3 milímetros. No, en lo particular yo me refiero a entrar a 3 o 4 milímetros de limbo que va a la aguja para penetrar hacia la cámara anterior.
Todo ese trayecto va oculto del tubo antes de entrar a la cámara anterior. Si en un momento dado tengo alguna duda de que esté muy delgada la esclera, sí le pongo un parche, pero por lo regular no le pongo parche escleral. Entonces es la técnica descrita por el doctor Gil. Seguramente. Sí, hay tres técnicas, básicamente, la del parche escleral, en la cual la ventaja de un parche escleral como lo hacen en Estados Unidos es de que vamos a dirigir el tubo a donde queremos y es poco probable que te quede muy anterior, cerca del endotelio, que cuando hacemos una tunelización con la técnica del doctor Gil, en ocasiones puede ser que no quede el tubo posicionado en donde queremos. Entonces, la ventaja que yo le veo a colocar un parche escleral es poner el tubo donde yo quiero. La tunelización es muy adecuada y sobre todo si no tenemos un tejido donde, con qué cubrir, creo que sea la opción mejor. O la otra opción también es el uso de una cartera escleral para cubrir el tubo de esa manera. Entonces, como vemos, hay muchas variantes en esta técnica de colocación de válvula. Perdón, una observación. Sí, doctor. En alguna ocasión, en los inicios, yo utilizaba una carpeta escleral antes de introducir el tubo, pero ahí hay más riesgo de que haya que no quede hermético el paso del tubo antes de entrar a la cámara anterior. Y para aquellos que dicen, bueno, pues le ponen un parche escleral, es muy conveniente que aquellos que realicen trasplantes de córnea conserven los remanentes de la esclera córnea, porque eso es de gran ayuda, sobre todo por esto. Se pueden utilizar para poner los parches esclerales, porque decimos, se pone un parche escleral y dicen, ¿de dónde lo voy a conseguir, verdad? ¿Sí? Una observación que hicimos en el hospital, hicimos una tesis sobre el uso de mitomicina en válvulas, si tenía alguna función o no, y en la tesis que nosotros hicimos encontramos que no hubo una variación significativa. Esta misma técnica se describió en Brasil y tampoco hubo una diferencia significativa. Es cuestión de gustos, de formas, y no el que yo lo haga de esta manera está bien, simplemente estoy describiendo mi técnica y que sepamos que tenemos diferentes alternativas y opciones para tratar a nuestros pacientes. Como nos damos cuenta, con la cirugía del glaucoma vivimos al filo de navaja, podemos tener una cirugía muy exitosa, pero también podemos tener complicaciones bastante serias y no existe una cirugía sin riesgos. El principal y más temido es que se pierda la visión en forma definitiva en el ojo operado, y es aquí que podemos tener una galería del terror como una endoftalmitis o una blebitis, que en alguna ocasión nos tocó operar a un paciente y familiar de un oftalmólogo y desarrolla una blebitis y afortunadamente se resolvió de la manera más usual, pero la ley del recomendado sucede. La atalamia, cuando operamos un paciente y al día siguiente descubrimos que no está formada la cámara anterior, es un dolor de cabeza, ¿qué le hago? ¿Lo reformo, no lo reformo? ¿En qué momento? En un momento más hablaríamos de cada una de ellas. El SEIDE positivo, cuando estamos recién operado el paciente, hay que tener a todos los pacientes en el postquirúrgico y descubrir si tenemos o no SEIDE. Un desprendimiento coroideo que en ocasiones pasa inadvertido, pero si nos asomamos atrás podemos tenerlo, o podemos tener una cámara plana, un ojo hipotónico que no responde, pudiéramos tener también esta situación. Ya no se diga enfema, hipertensión, maculopatía hipotónica o una ámbula hiperfiltrante como la que hace poco nos llegó quística en el hospital y que dices, ¿qué le hago a este caso? En el cual el paciente tuvo su cirugía algunos años y fue creciendo hasta llegar a este tamaño. Para la prevención de complicaciones, pues tendríamos que hacer prevención prequirúrgica, transquirúrgica, quirúrgicas tempranas o tardías, y tenemos que ver la selección del paciente, el tratamiento quirúrgico que queremos hacer, profilaxis y el tipo de anestesia, como platicábamos. Es muy diferente operar un paciente pediátrico, un juvenil, un estadio en enfermedad avanzada, un ojo único. Debemos de tener totalmente diferentes condiciones para la cirugía, el tipo de glaucoma, las condiciones del nervio, las condiciones del campo visual, son lo que nos debe de ir haciendo pensar qué tipo de tratamiento realizar.
En relación al uso de antibióticos, no sé si alguno de ustedes utilice antibióticos profilácticos previos al procedimiento. En lo personal yo solo utilizo Betadine. Los anexos y los cubrimos. La suspensión de hipotensores tópicos o sistémicos, hay personas que lo suspenden para evitar que no tengamos una baja de producción de acoso después de la cirugía. Quisiera escuchar su opinión.